Les presento a todos esta clase de morfología castellana que corresponde a los pronombres, su clasificación semántica y la diferencia con los adjetivos. Veamos nosotros que ya aprendimos cuáles son los sustantivos, cuáles son los adjetivos, pero hoy vamos a ver cuáles son los pronombres y su clasificación, y principalmente vamos a ver la diferencia entre los determinantes y los pronombres. Cuando hablamos de determinantes, estamos hablando de los artículos y los adjetivos determinativos. Ojo, no calificativos, los determinativos. Por eso que hay que ver muy bien la diferencia con los pronombres, porque si ustedes se fijan, tienen la misma clasificación, que vamos a ir viendo de a poco. Veamos aquí. Este es un cuadro sinóptico completo sobre los pronombres que es muy interesante para que ustedes puedan mirar. Son palabras variables que sustituyen al sustantivo y realizan las mismas funciones sintácticas que el sustantivo. Y se clasifican en personales, relativos, reflexivos y recíprocos. Los personales son los que nombran a las personas gramaticales sin emplear un sustantivo, que son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Acá yo no estoy hablando de la parte sintáctica porque eso corresponde a la materia de sintaxis. Luego tenemos los relativos, que se refieren a un sustantivo expreso en la oración u omitido, que también van a desarrollar en sintaxis. Los reflexivos, que reflejan la acción verbal hacia el sujeto. El sujeto como complemento, con su complemento. Y sus formas son me, te, se, nos, os, se. Sus funciones son de complemento directo o indirecto. Y los recíprocos, que expresan reciprocidad de la acción. Nosotros nos abrazamos, nos escribimos, también el os y el se. Y también sus funciones son de complemento directo e indirecto. Acá vemos otra clasificación que es la que vamos a estudiar nosotros en esta clase. Los personales, que dijimos que son de las tres personas gramaticales, primera, segunda y tercera, tanto del singular o del plural. Los demostrativos, que así como los adjetivos marcan la relación de distancia que guarda respecto al hablante, y se distinguen de los determinantes, ojo, mediante una tilde, pero eso la Real Academia de la Lengua Española también ya deja como opcional, como optativo. Vamos a ver después la diferencia. Los posesivos, que indican pertenencia, los indefinidos, que sustituyen a personas o cosas sin determinar el número. Luego tenemos los pronombres numerales, así como existen los adjetivos numerales, también los pronombres numerales, que pueden ser cardinales, ordinales, fraccionarios y multiplicativos o múltiplos. Tenemos los exclamativos e interrogativos y los relativos, que como dije se desarrolla ya dentro de la oración en la cátedra de sintaxis. Empezamos. Pronombres personales. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Del singular o del plural. En el singular tenemos al que nombra al hablante, a la persona que habla. Yo, me, mi, conmigo. Nosotros, nosotras, nos. En segunda persona ya está el tú, te, ti, contigo, usted y vos, que es el que usamos para tutearnos. Vosotros, vosotras, os. Y en la tercera persona, que es él, ella, ellos, lo, las, etcétera, y también sus plurales. Estos son los personales. Luego tenemos los pronombres demostrativos, la misma clasificación que la de los adjetivos, solamente que acá para distinguir le coloca la tilde, pero es una regla ortográfica que ya no se utiliza, pero para mirar nada más vemos que son los de cercanía, media distancia y lejanía, en singular o en plural, en masculino, femenino o neutro. Esto es lo nuevo acá de los pronombres demostrativos. Esto, eso y aquello, que es el neutro, que va en singular.
¿Está bien? Fíjense muy bien para después ver la diferencia con los adjetivos. Acá dice, ¿cuál es la diferencia entre pronombres demostrativos y adjetivos demostrativos? Hay que mirar bien y darnos cuenta de que el adjetivo va siempre junto al sustantivo. Y el pronombre no, el pronombre le reemplaza al sustantivo, sea común o sea propio. Miren el ejemplo. Esta mesa cuesta 100 pesos y aquella mucho más. Es decir, la palabra esta, que está en color naranja, es un adjetivo demostrativo porque está al lado del sustantivo mesa. Me demuestra cuál es la mesa. Y la palabra que está en rojo, que es aquella, ahí ya es un pronombre demostrativo porque ya no tiene el sustantivo al lado, le reemplaza al sustantivo. La misma cosa, me gusta esa planta. Ahí está esa como adjetivo demostrativo del sustantivo planta. Pero esa, que está con mayúscula y en rojo, es más linda. Ahí esa ya es pronombre demostrativo. Luego tenemos los posesivos, la misma clasificación que los adjetivos, solamente que acá estos pronombres le sustituyen al sustantivo. En cambio, cuando son adjetivos posesivos, van al lado del sustantivo. Si yo voy a decir mi casa, nuestro hogar, ahí está como adjetivo posesivo porque está al lado del sustantivo. Pero si van solos sustituyendo al sustantivo, funcionan como pronombres. Por eso la palabra pronombre en vez del nombre. Acá vemos la diferencia. Este cuadro es muy interesante porque me muestra cuál es la diferencia entre adjetivos posesivos y pronombres posesivos. Si yo voy a decir mi libro, mi está como adjetivo porque está al lado del sustantivo libro. Tu casa, su casa, ahí están como adjetivos posesivos. Y como pronombre no. El mío, la mía, lo tuyo, lo nuestro, los vuestros, los suyos, ahí ya sustituye al sustantivo. Tenemos los numerales, que igual que los adjetivos pueden ser cardinales o pueden ser ordinales. En los cardinales, así como contamos, 1, 3, 5, 40, 100, 300. Y los ordinales, primero, segundo, vigésimo, trigésimo, centésimo. Dónde se utiliza y cómo se utiliza es la diferencia entre el adjetivo y el pronombre. Luego tenemos los indefinidos, que indican una cantidad imprecisa del sustantivo al que se refieren. Tienen formas variables, porque yo puedo decir uno, una, todo, toda, todos, pocos, algunos, bastante, bastantes, cualquiera, cualesquiera, son pronombres que también pueden funcionar como adjetivos cuando van al lado del sustantivo. Y las invariables son nada, algo, alguien, nadie y demás. ¿Por qué se llama invariables? Porque no sufren ningún accidente de género ni de número. En esta clasificación vamos a ver la diferencia entre los pronombres indefinidos y los adjetivos indefinidos. Miren que son los mismos, solamente que en el ejemplo de abajo, en las oraciones, vamos a darnos cuenta. Si en la izquierda yo digo, necesito alguien para traducir esta carta, la palabra alguien está ahí como pronombre indefinido, porque se refiere a una persona. Pero si yo digo, ellas no conocen a ningún chico inglés, ningún es adjetivo indefinido porque va al lado del sustantivo chico. Si yo digo, en casa no hay nadie, que es el segundo ejemplo de la izquierda, nadie es un pronombre indefinido, se refiere a un sustantivo, a una persona. Pero si yo digo, Elena habla con algunas de sus amigas por teléfono todos los días, ahí algunas es adjetivo indefinido porque se refiere al sustantivo amigas. En este cuadro tienen que detenerse un poco más para ver la diferencia. Luego vemos que existen también pronombres interrogativos y exclamativos, así como con los adjetivos. ¿Qué te dije?
¡Qué bacán! ¿Quién está ahí? ¿Quién lo diría? ¿Cuánto te demoraste? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Dónde vives? ¿Por qué son pronombres? Porque fíjense ustedes que están al lado de un verbo. Le reemplazan al sustantivo. No hay ningún adjetivo ni un sustantivo al lado. Entonces son pronombres. Tenemos los adjetivos exclamativos e interrogativos para ver la diferencia. Si yo digo, qué guapo es, cuánto frío hace, fíjense en cuánto está al lado del sustantivo frío, por lo tanto está como adjetivo exclamativo. Y si yo digo, ¿qué día de la semana prefieres? Fíjense en el qué. ¿Es un interrogativo? Sí es. ¿Es adjetivo o es pronombre interrogativo? Es adjetivo interrogativo porque va al lado del sustantivo día. Esa es la diferencia que ustedes tienen que notar y que vamos a ir realizando con los ejercicios en el cuestionario. Y por último vemos acá, ¿cuál es la diferencia entre los determinativos y los pronombres? Si yo digo artículo, la casa es grande, la no funciona nunca como pronombre, por eso el cuadro está vacío. Personales solo puede ser pronombres, no hay determinativos personales. Ella es grande. Ahora, fíjense en los demostrativos. Esta casa es grande, ahí está como adjetivo determinativo porque está al lado del sustantivo casa. Pero si yo digo, esta es grande y suprimo el sustantivo, le reemplaza, ahí está como pronombre. Si digo posesivo, mi casa es grande, es un adjetivo posesivo. Está como determinante. Pero si yo digo, la mía es grande y ahí suprimo el sustantivo casa, ahí funciona como pronombre. Y esas son las diferencias también con los indefinidos, numerales, relativos, interrogativos y exclamativos que vamos a ir fijando con material de lectura que les voy a subir en la plataforma y también con el cuestionario. Mucha suerte.